Querido Austin, la belleza se desvanece y se pudre. Solo el alma es la que ronda. No me temas cuando camine detrás de ti. Laurie. Me quedé mirando la nota por segunda vez. Algo era distinto, y aún así no lograba identificar qué era. La metí en un cajón y me olvidé de ella hasta unas noches después. Como han acabado de escuchar, hay una nueva historia en el canal de Noches de Histeria. Vayan a darle like y comenten. Y si aún no se han suscrito, los invito a que lo hagan. La verdad que es una historia excelente. Y antes de que comencemos con el video de hoy, quiero decirles que si les gusta la historia y saben inglés, les recomiendo que compren el libro del autor. En descripción encontrarán el link al libro The Rules of the Road. Cuando mis padres todavía intentaban arreglar las cosas, cuando tenían sus reuniones semanales para tratar de llevarse bien, antes de los departamentos independientes y los días festivos por separado, y mucho antes de que se asentara el polvo del divorcio, me mandaron a pasar el verano con mi abuelo. Mi abuelo era un hombre callado, y eso evitó que yo me acercara a él tanto como debiera, especialmente siendo su único nieto. Así que cuando me enteré de que pasaría un largo verano con él, no me entusiasmó mucho la idea. Todo se reduce a una sola semana de julio. Esa semana estuvimos recorriendo muchos cementerios por el noroeste de Arkansas y partes de Missouri, tomando caminos sinuosos por los rincones de las montañas Ozark. En ese entonces, con mi mentalidad de niño de 12 años, pensé que tal vez lo hacíamos porque el abuelo ya estaba cerca de la tumba. Después de todo, la abuela había muerto un par de años antes, pero viéndolo ahora, haciendo cuentas, eso no tenía sentido. Aún le quedaba bastante camino por delante. Lo que estábamos haciendo era cazar fantasmas, más o menos. Rastros de nuestros antepasados. Llegábamos a un cementerio en medio de la nada, con tumbas de hace más de 100 años, y él sacaba su libretita y hojeaba las páginas. Luego se bajaba del auto, se paraba con las manos en la cintura y le echaba un buen vistazo al terreno, como inspeccionándolo bien. «Este no es», murmuraba para sí mismo, y volvía a ubicarse. Recorríamos las hileras de tumbas hasta que encontraba la lápida que buscaba. Entonces sacaba un pedazo de papel craft y un disco de cera negra para calcar. Con esas herramientas hacía un calco de la tumba, dejando que las imperfecciones y grabados quedaran impresos en el papel. Todo este viaje no era precisamente mi idea de diversión. Yo anhelaba mi rutina habitual de verano. Pijamadas, albercas, bicicletas, fuegos artificiales y películas con amigos. Pero trataba de portarme bien y ser agradecido, aunque por dentro me estaba volviendo loco de aburrimiento. Después de visitar un par de cementerios más, igual de olvidables, el día terminó. Volvimos hacia el este, con el atardecer azul, la bruma del crepúsculo y el sol desapareciendo detrás de nosotros. «Vamos a buscar un lugar donde pasar la noche». Sería nuestra quinta noche afuera. Una vez, y solo una, había tenido suerte y encontramos un lugar con alberca, pero estaba cerca de la autopista. Esa ventaja parecía poco probable por aquí, en pleno campo, cruzando pueblitos por carreteras de 2 carriles. Llegamos a un sitio llamado The Huckleberry Inn, un motel de esos donde estacionas justo frente a la puerta, con varias hileras de habitaciones de un solo piso. Parecía bastante vacío.
Me quedé en el coche mientras el abuelo entraba a la oficina principal y pagaba por una habitación. Regresó con una llave en un llavero. Dimos la vuelta hasta nuestro cuarto y descargamos el equipaje. Me dejé caer de panza sobre la cama. El cobertor rígido se sentía como piel muerta y el colchón estaba lleno de bultos. Encontré el control remoto y empecé a cambiar de canal. Quería ver MTV o Nickelodeon o algo así, pero me sentía demasiado cohibido como para ver ese tipo de cosas con mi abuelo ahí. En lugar de eso, dejé un episodio de Bonanza mientras me llevaba un cómic al baño un rato. Cuando terminé, salí a buscar a mi abuelo. Estaba parado en el estacionamiento, mirando hacia la oscuridad y fumando un cigarro. Me oyó acercarme y se giró hacia mí. ¿Ya trajiste el hielo? Todavía no. Se había vuelto un ritual. No importaba en qué motel nos quedáramos durante este viaje, siempre había que llenar la cubetita de hielo de la máquina. No importaba si ni siquiera usábamos los vasitos de plástico envueltos individualmente para echarnos un trago de agua con hielo del grifo. No importaba si acabábamos de cenar y no teníamos sed. Diera igual la situación. Había que llenar la pequeña cubeta de plástico con hielo y dejarla sobre la charola de plástico arriba del tocador hasta la mañana siguiente, cuando ya solo era una bolsa flácida de agua fría. Fui hacia donde estaban las máquinas de hielo y de refrescos. En un pequeño hueco entré en las habitaciones y la oficina del motel. La máquina de Pepsi emitía un brillo etéreo. Presioné todos los botones y revisé la ranura del cambio. Esos hábitos a veces dan frutos, como una soda gratis o 50 centavos, pero esa noche no tuve suerte. La máquina de hielo zumbaba y gruñía mientras intentaba hacerla funcionar. Le di un empujón con el hombro, miré dentro del dispensador e incluso metí la mano para ver si podía sentir algo frío. Nada. Me encogí de hombros y regresé a la habitación con el balde vacío. El abuelo estaba acostado de espaldas sin zapatos, moviendo los dedos de los pies a través de sus calcetas. Tenía los ojos entrecerrados. Dejé el balde vacío. ¿Sí la llenaste? No, la máquina no servía. Se incorporó de golpe. ¿Qué? ¿No hay hielo? ¿No hay otra máquina? Ya se estaba poniendo las botas. No creo. No entendía cuál era el problema. Nunca lo había visto salirse de su espacio emocional plano. ¿Y ahora se alteraba por hielo? Vamos a ver. Hicimos un recorrido por todo el lugar. Solo un niño y su abuelo con un balde de plástico. Su paso se aceleraba con cada tramo. Nadie lo vería como alguien desesperado si lo observara desde afuera, pero conociéndolo, esa era la palabra que venía a la mente. Su versión de alterado era el estado normal de tranquilidad para cualquier otra persona. En la oficina principal tocamos el timbre de servicio, despertando a la encargada que salió desde algún cuarto trasero. Las luces del techo se reflejaron en sus gafas mientras nos saludaba con ojos somnolientos y una sonrisa cansada. Disculpe, ¿la máquina de hielo no sirve? ¿Tienen otra en algún lado?, preguntó el abuelo. No, lo siento. Se supone que el técnico vendrá la próxima semana, pero supongo que eso no les ayudará ahora, dijo con una sonrisa comprensiva, falsa. ¿No tienen algo en la parte de atrás? Desafortunadamente no, respondió ella con una pequeña mueca que intentaba disimular que en realidad no le importaba si teníamos hielo o no esa noche. ¿Hay alguna tiendita por aquí cerca? Más adelante por la carretera. Pero, espera, ¿qué hora es? No, ya cerraron. Lamento mucho las molestias. El abuelo hizo un sonido con la lengua. Nos vamos a ir. ¿Se puede pedir reembolso?
¿Por lo del hielo? Vaya, sí que les gusta el hielo. No sé si pueda hacer eso. ¿Ya entraron al cuarto? ¿Se acostaron en las camas? No es como si hubiera un letrero afuera que diga hielo garantizado. Mire, ni siquiera... Olvídelo. Quédese con eso. Vámonos, Daniel, dijo mientras ya salía por la puerta. Solo alcancé a ver la cara confundida de la recepcionista. El abuelo ya iba a la mitad del estacionamiento, caminando con determinación. Aquí tiene, le dije entregándole el balde de plástico. Miren, si algún día vuelven por aquí, les prometo que ya va a estar arreglada. Hemos estado tratando de que el técnico venga desde hace semanas. Me encogí de hombros y corrí tras el abuelo. Toma tu maleta. Vámonos. Es importante. Él ya había metido su pequeña maleta en la cajuela, y yo fui por la mía. Sentía un nudo en el estómago. No tenía ni idea de lo que estaba pasando. Jamás lo había visto nervioso, pero ahí estaba. Me había olvidado de mi cómic en el baño. Fui a recogerlo y pensé en aprovechar para orinar. ¡Carajo, Daniel! ¡Apúrate!, gritó el abuelo desde la puerta. Nunca antes lo había oído decir una grosería, ni mucho menos gritarme. Me llené de vergüenza y rabia. Agaché la cabeza y me subí al asiento delantero con mi cómic en la mano. Salimos del estacionamiento a toda prisa. Lo que fuera que él pensaba que nos seguía, aún estaba allá afuera en la noche. Yo no hablé, y él tampoco. Me sentía como un cachorro regañado y el enojo me fue ganando. El orgullo herido pesó más que las preguntas que me quemaban por dentro. Especialmente el ¿qué demonios estaba pasando? Manejamos cerca de 1 hora. El bosque a nuestro alrededor daba miedo, imponente en la oscuridad, como si no fuera un lugar por donde debiera transitarse a esa hora. Despertaba un miedo primitivo, el miedo de que había cosas ahí afuera que podían matarte, cosas que podían arrastrarte a gritos hacia la oscuridad y nunca volver a ser visto, cosas que habíamos logrado dominar con armas, fuego, electricidad y extinción, pero el miedo seguía ahí. Nos topamos con una parada estatal. Era apenas una desviación paralela a la carretera, con un par de tambos de 200 litros y 1 o 2 mesas de picnic. El abuelo se orilló. Aquí está bien. ¿Qué estamos haciendo, abuelo? Nos vamos a quedar aquí esta noche. Puedes dormir en el asiento de atrás. Puedes usar una toalla como almohada. Tengo una cobija en la cajuela. ¿Pero por qué? ¿Qué tenía de malo el motel? No tenía hielo, dijo como si fuera lo más obvio del mundo. Bostezó como un personaje de caricatura, estirando los brazos hasta donde le dieron. Mira, campeón, mejor dormimos ya. Mañana nos esperan más kilómetros. Yo estoy bien durmiendo acá adelante. Y así fue. Me acurruqué en el asiento trasero y terminé durmiéndome. Me despertó el canto de los pájaros por la mañana, rayos de sol colándose entre los árboles. Mis jeans estaban hechos bola en el suelo y por un segundo pensé que me había orinado, pero solo era mi ropa interior empapada de sudor tras dormir en un auto durante una noche húmeda de verano. El abuelo no estaba en el asiento delantero. Me puse los jeans y salí. Estaba sentado en una de las mesas de picnic. «Buenos días, Daniel», dijo el abuelo, como si yo acabara de salir a la cocina un domingo por la mañana mientras él hacía waffles, ignorando que estábamos al costado de la carretera tras haber huido en la noche. Aún medio dormido, le gruñí algo como respuesta. El lugar y la situación me desorientaban. «¿Qué dices si seguimos la ruta y buscamos algo de comer?», preguntó. Supongo, pero ¿por qué demonios dormimos a un lado de la carretera?
¿Qué fue todo eso? ¿Por qué salimos del motel? Me duele el cuello de dormir en el asiento de atrás. Es una larga historia, hijo, y la verdad no quiero meterte en eso ahora. Solo vamos a asegurarnos de que cada hotel tenga máquina de hielo de aquí en adelante, ¿ok? No más dormir en la carretera. Ya te contaré cuando seas mayor. Y sí me lo contó cuando fui mayor, pero no fue sino hasta que esa noche en que huimos del motel era un recuerdo lejano, no hasta después de que él falleciera. No era cercano a él cuando me vi forzado a hacer ese viaje, esa travesía por el suroeste de Estados Unidos, donde recorrimos cementerios buscando pruebas de vida pasadas, eslabones en la cadena. Pero ese viaje nos acercó y con el tiempo nos haríamos aún más cercanos, él convirtiéndose en una figura paterna. Después del divorcio, mi mamá se mudó con nosotros a su pueblo, a 3 horas de donde vivíamos, y ahí me quedé hasta graduarme de la prepa. Pasé los 30 antes de que se enfermara. Como fumador que no dejó el cigarro sino hasta tarde en la vida, le fue bastante bien antes de que eso le pasara factura. En su caso, fue cáncer de pulmón. Creía haberlo detectado a tiempo y confiaban en que con quimioterapia tendrían buenas chances. Tenía más de 70 años y aún se veía con energía, como si pudiera vivir una década más si lo superaba. Pero él no quería empezar el tratamiento. Solo lo estoy haciendo porque tu mamá quiere que le eche ganas o lo que sea. Yo me la jugaría. Siento que ya tuve suficiente. Como que ya estoy listo para ir a ver a tu abuela. Yo ya estaba casado y vivía en otro estado, pero hacía viajes a casa cuando podía, porque temía que el final estuviera cerca y nunca se sabe. El tratamiento había sido una serie de avances y retrocesos que al final no significaron más que ruedas patinando en el lodo. Fue cerca del final de su vida cuando recibí un correo electrónico de él. Me tomó por sorpresa, ya que rara vez enviaba correos. Siempre había sido reacio a las tecnologías modernas y apenas accedió a que le compráramos una tablet con teclado. Tuve suerte de recibir su correo cuando lo hice. Tan pronto como lo terminé de leer, dije en mi trabajo que tenía una emergencia. Me subí al auto y manejé de inmediato de regreso al pueblo de mi abuelo. Daniel, supongo que tengo que sacar esto de alguna manera, y tú eres el único que realmente lo entendería. Tal vez recuerdes ese viaje de verano que hicimos cuando tus papás tenían problemas, antes de que se separaran. ¿Recuerdas esa noche que dormimos en el auto porque la máquina del hielo del motel no servía? Recuerdo ese viaje con mucha claridad. La mayoría de los días todavía me sentía triste y enojado por la partida de tu abuela. Ya no hacía muchas de las cosas que solía hacer. No iba a la iglesia ni a pescar, ni salía a desayunar los fines de semana. Solo trabajaba, volvía a casa y me sentaba en esa casa vacía. Así que fue bueno que vinieras conmigo en ese viaje. Me ayudó a salir de ese bajón de alguna manera. Sé que no soy el tipo más expresivo. Nunca he sido de mostrar mucho lo que siento, pero me alegro que estuvieras ahí. Ahora, lo que estoy a punto de contarte, jamás te habría llevado conmigo si hubiera pensado que no estarías a salvo. Ya habían pasado años, décadas incluso, desde que ocurrieron estos eventos. Tu abuela y yo viajamos muchas veces después, y mientras yo hiciera lo que se suponía que debía hacer, todo estaría bien. Había pasado un tiempo desde que regresamos de la guerra y ya nos estábamos acomodando a nuestras vidas de vuelta en casa. Lo de la universidad nunca estuvo en mis planes, así que jamás usé el GI Bill. Aún no le había propuesto matrimonio a tu abuela, pero ya estábamos saliendo. Shane Albright había servido conmigo allá. Vino a contarme sobre un trabajo en el Servicio Forestal de Estados Unidos.
Dijo que estaban dando preferencia a los veteranos por ser un trabajo del gobierno. Así que ambos firmamos y conseguimos trabajos en torres de vigilancia contra incendios. Al principio trabajamos cerca de nuestro pueblo, pero luego nos empezaron a mover a otras torres en diferentes estados por turnos de un mes. Esos trabajos lejos de casa pagaban un poco más. Íbamos juntos en el Studebaker Champion de Shane. Llegábamos al sitio y nos asignaban torres separadas donde vigilábamos los bosques en busca de incendios. Luego teníamos 2 semanas libres antes de regresar. Era un trabajo solitario. A veces me pregunto si ese trabajo me volvió aún más callado. Me acostumbré a escribir en un diario, a escribirle cartas a la que sería tu abuela, e incluso unos poemas de amor que ella guardó en un sobre. Están enterrados con ella. A veces nos tomaba 2 días llegar a las torres. Otras veces salíamos un domingo y manejábamos sin parar, turnándonos al volante. Y llegábamos tan exhaustos a casa que apenas recordábamos cómo habíamos llegado. Fue en una de esas noches en ruta cuando lo escuchamos. La transmisión. Yo iba manejando, escuchando la radio AM, cuando de repente una mujer con voz de ángel empezó a cantar Anchors Away. Shane estaba medio dormido en el asiento del copiloto, pero se puso a cantar con ella. Luego vino un estallido de estática, sonidos de explosiones, alarmas y disparos antiaéreos, y alguien silbando alegremente en medio de todo. Después se oyó una voz masculina, alegre. Se presentó como Buck Hensley y comenzó a divagar sobre el piloto de Enola Gay, y como nunca perdió el sueño por lo que hizo. Vaporizar a todos esos hombres, mujeres, niños y bebés de Hiroshima. Dijo que tal vez lanzar una bomba atómica era mejor para dormir que un trago de leche tibia, y que todo le parecía hilarante y patético viéndolo desde afuera, especialmente sabiendo lo que él sabía ahora. Para este punto, Shane ya estaba completamente despierto. Ambos estábamos hipnotizados por lo que estábamos oyendo. Luego, ese hombre de la radio nos presentó lo que llamó las reglas del camino. La regla era esta: si en algún momento durante nuestro viaje nos quedábamos en un motel u hotel, debíamos pedir hielo a los encargados. Dijo que incluso podría haber máquinas de hielo en el lugar, que algún día sería comunes en los alojamientos. Y tenía razón, pero eso es lo de menos. Ya era evidente de que ese tipo no era normal mucho antes de que esa predicción se cumpliera. Las consecuencias de no seguir esa regla eran vagas. Mencionó algo sobre un visitante en la noche que nos daría pies fríos. El hombre en la radio, Buck Hensley, se despidió, deseándonos un buen viaje y, así como así, la radio volvió a la normalidad. Para no hacer el cuento largo, estábamos de nuevo en camino hacia un trabajo. Nos detuvimos en un motel junto a la carretera, no muy diferente a los que tú y yo visitamos en nuestro viaje de cementerios, solo que más nuevo y en mejor estado. Ya era tarde, no había televisor en la habitación. En ese tiempo eran artículos de lujo, solo había una radio en el tocador. Y se me vino a la mente la advertencia. ¿De verdad vas a hacer eso?, me preguntó Shane. Claro, ¿por qué no? El hielo no es gratis. Me vendría bien una bebida fría. Me dieron un balde pequeño para hielo en la recepción del motel. Costó 5 centavos. Bueno, si ya lo tienes, hay que aprovechar, dijo Shane y sacó una botella de whisky de centeno de su bolso. Él tomó un trago y yo también. Apuesto a que no sabías que tu viejo alguna vez fue de ese tipo, pero eso fue en ese entonces. Dejé todas esas tonterías cuando nació tu mamá. Así fue como sobrevivimos nuestra primera noche en un motel después de oír esa extraña regla. Partimos hacia nuestro sitio de trabajo para otras semanas de vigilancia y soledad.
Salimos tarde de allí y ya estábamos agotados y lejos de casa. Aunque hubiéramos manejado por turnos, no habríamos llegado antes del mediodía. Shane propuso: ¿por qué no tomárnoslo con calma? Comemos algo, quizá una bebida. Había un pueblito con un restaurante, un motel y una gasolinera. Comimos hamburguesas, refrescos y papas fritas en el restaurante. Ya era tarde cuando llegamos a la habitación, y yo no quería más que dormir, pero Shane tenía otros planes. Había visto un salón de billar y quería ir, rogándome que lo acompañara. Me encogí de hombros y lo seguí. Jugamos un rato y tomamos unas cervezas. Shane empezó a coquetear con una chica en una mesa del fondo. Yo me aburrí y le hice señas de que me iba. Mira, amigo, si juego bien mis cartas, tal vez terminemos en la habitación. Solo quería avisarte. Solo suspiré y le deseé suerte. Cuando llegué a la habitación, me di cuenta de que solo había una cama. Como militares no era problema dormir cerca, pero si él traía a la chica, sería otra historia. No quería estar ahí, aunque hubiera habido 2 camas. Tuve que decidir, y aunque la cama me llamaba, agotado y medio borracho como estaba, me sacrifiqué. Fui al carro y me dormí en el asiento trasero de Studebaker. Fue un sueño ligero e incómodo. Me retorcí entre sueños, mi mente cada vez más molesta por la situación, cuando de pronto caí en cuenta. El hielo. Olvidamos el hielo. Me incorporé de golpe y abrí la puerta. No sabía qué hora era. Aún estaba oscuro y el estacionamiento estaba en silencio. Me dirigí hacia la puerta del motel. Mi mano casi alcanzaba el picaporte cuando la puerta crujió y alguien salió. ¿Era la misma chica del bar? Se veía diferente bajo las luces anaranjadas del motel. Su piel parecía pálida. Sus ojos eran lo más azul que había visto jamás. Casi brillaban. Me sonrió y sus labios parecían tener una capa de escarcha. ¿Quieres tu turno? Tu amigo está rendido. Fue entonces cuando noté que su blusa estaba desabotonada y pude notar que se veía sus pechos, pero se veía el corazón latiendo bajo su piel translúcida, sus pulmones inflándose con cada respiración. Su piel era de vidrio. No era de vidrio, era de hielo. Retrocedí, tambaleándome hacia el estacionamiento, tropezando con mis propios pies y cayendo de espaldas, golpeándome las manos y el trasero contra el suelo. Podía escuchar a la mujer reírse, su risa desvaneciéndose en la noche. Me puse de pie y ya no estaba. Corrí a la habitación del motel y encendí las luces. Allí encontré a Shane, acostado sin ropa sobre la cama, con los ojos cerrados y el rostro completamente desencajado. No se movía en absoluto. Su espalda estaba arqueada y rígida, su cuello estirado hacia atrás todo lo que podía, con la coronilla tocando el colchón. Sus talones estaban firmemente plantados al otro extremo, con los dedos de los pies encogidos. Shane, amigo, ¿estás bien?, pregunté, sintiéndome instantáneamente tonto. Por supuesto, no hubo respuesta. No reaccionaba al tocarlo y su cuerpo estaba rígido, como si tuviera rigor mortis. Pero yo no era un experto en esas cosas, y eso no explicaba que su cuerpo estuviera helado. Tampoco podía ignorar que su espalda no era lo único rígido. Parecía como si hubiera muerto en medio de un empuje, congelado en esa posición. Su expresión facial permanente podría haber sido placer o dolor. Las puntas de varias extremidades estaban negras. Congelación.
Le cubrí la parte inferior del cuerpo con una sábana y fui a la oficina del motel para llamar a las autoridades. Nunca se determinó una causa definitiva de su muerte, ni se mencionó hipotermia. Me pregunto si se descongeló o algo así para cuando llegaron. Pensaron que podría haber sido picado por una viuda negra. Dijeron que eso podía causar espasmos musculares así. Les dije que había visto salir a una mujer de la habitación, pero no había señales de violencia. Tal vez lo habían envenenado. No les conté que todo esto fue porque no siguió una regla que escuchamos en una misteriosa transmisión de radio. No les conté que la piel de esa mujer era de hielo y que podías ver su corazón bombeando sangre azul por sus venas. He vivido con esto todos estos años. Mi vida no ha sido diferente. El mundo sigue girando y parece seguir. En general, las reglas naturales que siempre he conocido. Lo único que ha cambiado es una simple incomodidad cada vez que viajo. Tu abuela solía burlarse de mí por el hielo, y le conté una versión de esta historia, omitiendo las partes más locas. Le dije que lo hacía como homenaje a mi viejo amigo Shane, que fue arrancado de este mundo demasiado pronto, en una forma demasiado extraña como para ser llorado. Eres el único al que le he contado toda la historia, y aquí está el porqué. En los últimos meses he sentido que algo no anda bien. Tengo una tos que no es solo de fumador, una tos que no puedo quitarme, una pesadez en el pecho. La semana pasada, el doctor me hizo una radiografía y lo confirmó. Una masa en mis pulmones. Dijo que parecía inoperable y ofreció quimioterapia. Ya sé dónde estoy parado. Voy a irme en mis propios términos. No voy a esperar a que el cáncer se propague, empeorando cada día. Tampoco voy a envenenarme con quimioterapias. Estoy en un motel llamado Relax Inn, junto a la carretera. ¿Lo conoces? Está justo al otro lado del estacionamiento de Blue Ribbon Dinner, al que solíamos ir siempre. Después de terminar esta carta, voy a sentarme a ver un poco de televisión, fumar mi primer cigarro en 5 años y dormirme. Lo que no voy a hacer es llenar el balde de hielo. Voy a ignorar la regla y esperaré a que ella venga en la oscuridad. Parece una buena forma de partir, tan buena como cualquier otra. Un último placer antes de patear el balde. Una cama de motel le gana una del hospital. Espero que lo entiendas. Con amor, tu abuelo Dog. Postdata. Odio ponerte en esta situación o preocuparte, pero es mejor así. Puedes contactar a las autoridades para que hagan un chequeo. Me daría pena que encontraras mi cuerpo en el estado espantoso y extraño en el que quedará. Estoy en la habitación 127. Tardé como 2 horas en llegar al Relax Inn. Estuve dándole vueltas a la historia todo el camino. Cada vez me parecía más difícil de creer. Aún así había otras formas en las que él podría haberse quitado la vida. Había visto los frascos de tabletas de morfina que le recetaron, esas que casi nunca tomaba con su actitud estoica. El auto de mi abuelo estaba estacionado frente a la habitación 127, con una calcomanía descolorida de veterano de la Marina en la esquina trasera de la ventana. El estómago se me llenó de angustia, y el Old Spice que me había puesto esa mañana no podía contra el sudor ansioso que me empapaba las axilas. Pensé en sacar el teléfono y llamar a las autoridades, pero ya había tomado una decisión en el camino. Iba a entrar en la habitación. Tenía que verlo por mí mismo. Tenía que verlo una última vez. Con temor de que la puerta estuviera cerrada y tuviera que reagruparme, me acerqué con cautela. Había dejado la llave puesta. Estiré la mano para girarla, pero me detuve. ¿De verdad iba a hacer esto? ¿Ver a mi abuelo así, con el cuerpo rígido y congelado?
¿De verdad creía su historia? Era imposible. Mr. Freeze era de los cómics. La gente no se congela en camas de motel. Respiré hondo y entré. Un western sonaba en la TV con el volumen apagado. Un balde estaba a medio del tocador y mi abuelo Doug yacía en medio de la cama, acurrucado de lado. El agua en el balde de hielo seguía fría y su cuerpo todavía estaba tibio. Pero no tenía pulso, ni respiración. Sus ojos entrecerrados miraban al vacío y sus pupilas no respondían a la linterna de mi celular. En la mesa de noche había un frasco vacío de pastillas y una nota. Esto es lo que decía. Por supuesto que no pude hacerlo. Estoy escribiendo esto horas antes de desconectarme. Incluso ahora sigo pensándolo. Sería una buena forma de irme, pero tal vez estoy asustado. Asustado de la mujer de labios helados y piel congelada, de cómo se sentiría morir así. Pero no creo que sea eso. Creo que es por tu abuela. Después de que murió, nunca estuve con otra mujer. ¿Cómo podría verla en el cielo si esa fuera mi última acción? A pesar de que me robaron el tiempo y la he extrañado todos los días, ella fue suficiente para toda una vida. Puedo esperar un poco más. Así que terminamos de nuevo donde empezamos. Yo en un cementerio con el abuelo, pero esta vez él estaba bajo tierra. Y es su lápida la que pienso frotar, la que comparte con mi abuela. Pero no lo hago. Ese acto parece más apropiado para las tumbas antiguas de ancestros sin rostro, y él fue todo lo contrario. Fue mi abuelo y un hombre al que amé y conocí. Lo llevaré conmigo de otras maneras. El carácter callado que heredé. La forma en que frunzo el ceño cuando estoy perdido en mis pensamientos. El gusto por un buen western. Y el balde de hielo que llenaré en cada motel donde me hospede. Recuerden que